Y la mejor noticia es que Dios está con nosotros, más nada, esa es la mejor noticia. Y bueno, en adelante a seguir confiando en Dios y que Dios está todo para nosotros. Bienvenidos, buenos días, vamos a comenzar con el servicio, voy a hacer una oración inicial. Luego de la oración inicial, nuestro hermano Javier Herrera con los cánticos. Luego de los cánticos, nuestro hermano Gabriel Montero con la cena del Señor. Luego 2 cánticos más por nuestro hermano Javier. Y el estudio esta mañana con nuestro hermano invitado, el españolete, Rolando Camacho. Venga, tío. Entonces, bueno, hermano, vamos a hacer una oración para comenzar. Santísimo Dios, Padre Todopoderoso, una vez más, Señor, agradecido estamos contigo, oh gran Jehová de los ejércitos, porque nos permite, Señor, nuevamente estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí en tu nombre para alabarte, para darte gracias, para bendecirte, Señor. Gracias por esos hermanos que están aquí conectados, porque siempre están aquí contigo, Señor, y aquellos que aún no se han podido conectar, Señor, bendíceles también, dale esa gran bendición, esa oportunidad de poder estar todos y cada uno reunidos aquí para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, Señor, para orar una vez más contigo. Gracias te damos, Padre, y ponemos este servicio, todos nuestros hermanos, en todas sus familias y toda la familia de Cristo, a la iglesia completamente, en tus manos, Señor. Bendícenos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 No, Javier. Gracias, hermano Jesús. Muy buenos días tengan todos los hermanos en esta mañana. Preparemos nuestros corazones, alma, cuerpo y espíritu referente a nuestro Señor. Él nos quiere ver así. Y cantemos fruto de labios que pronuncien su nombre. Primero digno es nuestro Dios, hizo los cielos y la tierra. Dice, nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, fuerte y poderoso eres tú. No hay nada, nada, absolutamente, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Grande Señor, fuerte y poderoso eres tú. No hay nada, nada, absolutamente, nada es imposible para ti. Amén, hermanos. Sabemos que vamos en un barco con nuestro Dios. La iglesia del Señor reunida en esta mañana, dándole la gloria y honra. Después que sea sometida a nuestra verdad, nosotros en el fuego como oro refinado, para Él sea la gloria y la honra, pero por sobre todas las cosas nos afirme, nos establezca en Él. Dice, yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. Este servicio va a estar maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. Este servicio va a estar maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo. Voz, yo te alabo con las palmas, y si me faltan las palmas, yo te alabo con los pies.
Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con él. Me voy con él, me voy con él a la nueva Jerusalén. Pues tú te vas y yo también a la nueva Jerusalén. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced al Señor. Engrandeced al Señor conmigo, engrandeced al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandeced al Señor. Amén. Qué gran bendición, hermano. Como último himno, para entrar al momento de esa memoria, esa victoria, esta fe que ahora está en nosotros, vamos a cantar Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Amén, amado. Adelante nuestro anciano Gabriel con la cena del Señor. Dios le bendiga. Gabriel Montero, hermano, ¿estás por ahí? Bueno, Gabriel, como no te voy a unos dos cánticos más, Javier, por favor, a ver si... Ya entré. Que estaba sin micrófono, tenía mucho tiempo que no usaba la lacto. Entonces, bueno, pero decía, estaba saludando al pueblo de Dios y decía pues que es un privilegio para cada uno de los varones que participan estar reunidos con el pueblo de Dios. Es un privilegio, un hermoso privilegio. Y bien, vamos a proceder a la cena del Señor. La cena. Pero si nosotros vemos nos detenemos a observar qué es lo que ha pasado a lo largo desde el mismo momento en ese canto que hizo nuestro hermano Javier, desde ese momento que Dios
hizo la tierra con sus manos y su poder, pero no tan solo la tierra, sino los cielos. Observen la palabra cielo, es plural. Plural, la palabra de Dios dice que hay tres cielos, ¿no? El que nosotros vemos, que es la atmósfera, aquel sitio donde está el que le sigue casi en las mismas dimensiones, el que le sigue, que es donde están los planetas, eso que vemos, las estrellas, etcétera. Pero hay un tercer cielo que es donde se manifiesta el trono, el sitio, si podemos llamarlo sitio, donde está Dios y su reino. Pues bien, nosotros acá en la tierra somos parte de ese reino, magnificado a través de la iglesia, es decir, todos aquellos que consideramos y hemos aceptado su palabra como una verdad. Por eso nosotros observamos con detenimiento en todas las escrituras que el mayor maestro que ha existido, que existirá y será por siempre en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Él desde el comienzo existe, desde el comienzo está planteada el Evangelio desde el mismo comienzo del hombre. Y por ese motivo en Juan, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan 5:30, dice, Él mismo dice que Él no puede hacer nada por su propia cuenta. Mi Padre me envió. Él es un enviado por el Padre a lograr todo lo que logró en la tierra y todo lo que se está logrando cada día a través precisamente de este grupo de jóvenes, que hay en el mundo, y lo estamos viendo en este domingo, porque vemos ministros, no tan solo aquí en Venezuela, sino también y en diferentes partes de Venezuela, sino también fuera de ella, como es España, en el caso de Rolando, y no sé quién más, qué otro hermano puede estar conectado en este momento. Pues bien, él dice que Dios le envió, su Padre le envió, y él me dice cómo, dice el versículo, cómo debo juzgar a las personas. Me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Y más adelante, en el 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque es la voluntad del Padre y no mía. Bueno, decía que él era el mayor maestro, porque él unió a través de la cena dos etapas distintas. Lo que hizo Moisés al comienzo, y él lo trajo y al presente cuando instituye la cena del Señor, que es lo que nosotros vamos a hacer de ahorita, a hacer memoria de todo esto. En primer lugar, hay tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hay diferentes, iguales conceptos de cada uno. Por ejemplo, el concepto de libertad. ¿Por qué libertad? Porque en la antigüedad el hombre, el pueblo de Dios salió de la esclavitud, y en el nuevo pacto entonces hemos salido nosotros de la esclavitud del pecado. El mundo entero, exceptuando aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y han aceptado su palabra, el mundo entero o el resto del mundo, después de la iglesia, el mundo entero está en pecado y es esclavo del pecado. Y es lo que estamos viendo hoy cuando se manifiesta el pecado en cualquier parte del mundo de diferentes maneras. Hay también otro concepto que él establece, que es el sacrificio. El sacrificio en el antiguo pacto era un cordero animal. Pero en el nuevo pacto el cordero es el Hijo de Dios.
el Cordero que quita el pecado del mundo, que saca de la esclavitud al mundo que cree en él. Otro concepto es que ese Cordero no podía tener defecto. Por lo tanto, en el antiguo pacto el defecto era físico y entonces no podía tener ningún defecto. En el caso del nuevo pacto es sin pecado, es la parte espiritual, es decir, un hombre que no pecó a pesar de tener el mismo cuerpo, quizás no el semejante cuerpo al que tenemos, ¿verdad? Pero no pecó, porque la carne es la que nos lleva al pecado, pero a él no lo hizo. Por eso sin defecto pudo hacer y rescatarnos del pecado. El recurso principal que se utiliza como concepto en ambos pactos es la sangre, y eso es lo que da libertad. La sangre del Cordero y la sangre del Cordero que quita el pecado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los elementos que se usan, el concepto de los elementos, fíjense, pan y vino en la ley, ¿verdad? Y pan y jugo de la vid en el nuevo pacto. Y el último concepto, ¿verdad? El concepto más importante, que es el que nos queda a nosotros. Ya él hizo, es importante porque es el que nosotros debemos hacer. Ya él hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que el Padre le mandó. Así nosotros también, el Padre nos envía a proclamar la victoria. Y ese es el trabajo de cada hombre y cada mujer dentro de la iglesia. Porque en el antiguo pacto fue anunciado y en el nuevo pacto dice que se proclama una vez que se da. Pues bien, vamos a hacer uso de estos elementos que se usan, ¿verdad? Para este momento tan especial. El pan, en 1 Corintios 1:24, él dice que es su cuerpo, que es partido por cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Su cuerpo fue deteriorado por el hombre, para que el hombre, a través del maltrato en él, nosotros fuésemos libres. El concepto de libertad. Vamos a orar por el pan, hermano. Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias te damos, Señor, porque estando perdidos en el mundo, tú nos diste la oportunidad, porque te plació, te gustó, quisiste hacerlo, de entregar a tu Hijo, Señor, para que fuésemos salvos. Porque el concepto del Hijo del Hombre, a través de la muerte del Hijo del Hombre, tuvo el Hijo del Hombre el privilegio de ser libre. Gracias por ello, Señor. Difícil de entender, pero un hecho, una vez que lo hemos entendido. Gracias. A través del pan, Él manifestó que ese pan representaba su cuerpo que era maltratado para el perdón del pecado del hombre. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que bendigas este pan que vamos a comer como símbolo de tu cuerpo entregado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Amén. Y seguidamente, hermano, cuando hablamos del recurso principal en ambos pactos, debemos recordar la sangre en el primer pacto, que en el pacto antiguo, ¿verdad?, que fue colocada
en los dinteles de las puertas para dar libertad a ese hogar, a esa casa y a esos hijos de Dios que estaban en esa casa. Pues bien, de igual manera la sangre se derrama sobre la tierra para quitar el pecado de la tierra, para quitar el pecado del mundo. Entonces imaginemos, ¿verdad?, cómo ella se regó por el mundo entero, pero hay que aceptarla para poder disfrutar de esa libertad. Y el hombre, pues no, de muchas maneras rechaza ese momento, a pesar de que en la misma fecha en que habla el hombre del día que hoy vivimos, del día que estamos viviendo, se habla de Cristo, porque Él dividió la historia, pero aún así no aceptan este hecho como una verdad subida. Bien, para nosotros esa sangre derramada por nuestro libertador, por nuestro Salvador, precisamente está representada en el jugo de la vid que está en las copitas que tenemos cada uno delante de nosotros. Esa copita, ese vaso, esa taza que usted tiene con jugo de la vid, con vino, representa esa sangre que Él derramó para el perdón de los pecados. Vamos a orar por el jugo de la vid, hermano. Padre Celestial, nuevamente estamos ante su presencia para darle gracias. Gracias porque a través de la sangre derramada por su Hijo nosotros tenemos vida. Es algo difícil de entender, Señor, pero lo aceptamos como un hecho y sobre todo, Señor, aceptamos que Él nos sacó del mundo y ahora pertenecemos a su reino. Gracias, Señor, porque entendemos y nos sentimos en el reino. Gracias por ello. Le pedimos su bendición por este jugo de la vid que vamos a tomar en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, pasemos a la ofrenda. En Lucas, cuando nosotros hablamos de la viuda, qué interesante ese pasaje, ¿no? Porque ella echó todo lo que tenía. ¿Podríamos nosotros hacer eso en un momento determinado? Hagámonos esta pregunta, ¿estaría el mundo como está si realmente los cristianos, que es bastante gente, mucha gente, hiciéramos eso? ¿Estaría el mundo sujeto a, creo que son, siempre lo dicen, 24 o 12 familias, no sé cuántas familias es que son, que tienen el control del dinero en el mundo, que un pequeño porcentaje de la población tiene todos los privilegios, hasta competir por quién tiene el yate más grande, más largo, más alto? Pero hay personas que hoy están muriendo porque no tienen ni siquiera un pedazo de pan para comer. Bien, en esto consiste la ofrenda, ¿no? En que podamos entender que hay mucha gente,
mucha gente pasando hambre. Y esa era la idea que está en ese versículo cuando dice que todos echaron de lo que tenían, pero ella echó todo lo que tenía, echó en el arca de la ofrenda. Entonces, ¿qué nos están tratando de decir? No, la idea no es que echemos todo lo que tenemos, porque esa no es la idea. La idea tampoco es quedarse, es decir, tomar el lugar de aquellos que están pasando hambre. No, sino ayudarnos a que no pasen hambre como nosotros no pasamos, dentro de los parámetros que podamos. Y eso tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Cuando ahorramos, nosotros estamos haciendo eso, hermano. ¿Por qué motivo? Porque eso nos da el privilegio de tener un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de economizar a objeto de que nuestra ofrenda sea apta para aquellos que no tienen. Bien, hermano, eso es lo que manifiesta la palabra de Dios, y sobre todo en 2 Corintios 9:7, cuando dice que lo que propuso usted en su corazón. ¿Y qué propone uno? ¿Cómo hago yo para proponer en mi corazón si mi corazón no tiene dinero? Sí, pero usted tiene un salario, y ese salario lo obtuvo. ¿Cómo lo obtuvo? Por un conocimiento o alguna destreza que usted tiene y la cede a otro. Ahora, ¿cómo logró usted esa destreza? Porque Dios, a través de su infinita misericordia, le permitió que usted aprendiera eso. Y por ese aprendizaje que él permitió, y usando aquellas cosas que él hizo con su poder y con sus manos, entonces usted gana dinero. Entonces, imagínense ustedes qué debemos nosotros hacer. Ahora, ¿cómo guardar ese dinero? En cada congregación hay un administrador. Ese administrador guarda con el propósito de repartir en una forma equitativa. Repartir y lograr aquellas cosas, es decir, cancelar aquellas cosas que necesita la misma iglesia para su sostenimiento, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido nosotros debemos siempre pensar en que la ofrenda es una necesidad, no es una opción, es la única que hay, es la única opción para poder mantener a muchas personas que lo necesitan. Bien, hermano, vamos a hacer una oración por la ofrenda. ¿Cómo guardarla? Llamen, en el caso nuestro aquí en Caudales, llamen a Jordi. Jordi, el hermano Jordi, está encargado de esto, ¿verdad? Entonces él le dirá cómo hacerlo, porque tenemos que entender que la situación monetaria del país es grave, de manera que cuando ese dinero llega hay que convertirlo en divisas de inmediato, a objeto de que pueda tener un peso a futuro. Por tal motivo, hermano, bueno, cada quien ofrenda de acuerdo a la divisa. Si es bolívar es lo que tiene, pues en bolívar, y si es otra divisa, pues en esa divisa. Todo es permitido. Bien, vamos a hacer una oración por esta ofrenda y por cada uno de quienes ofrendamos. Oremos. Padre Celestial, nuevamente en tu presencia estamos para darte gracias. Gracias porque nos has permitido tener todo lo que tenemos en nuestros hogares, que tú lo permitiste. Lograste que lo obtuviéramos con el esfuerzo que en cada uno de nosotros tú has hecho para que tengamos el conocimiento de nuestras diferentes profesiones, de nuestros diferentes oficios. Gracias por ello, Señor. Ahora ayúdanos a comprender que es necesario ayudar a los hermanos, aquellos hermanos que no tienen, pero también aquellas personas que necesitan ayuda en este momento. Es una forma de llegar a ellos, Señor. Preferiblemente, como dice la Escritura, los hermanos, pero aquellos que tienen necesidad también y que le estamos llevando el mensaje de tu palabra
¿por qué no también ayudarlos de esta manera? Te pedimos, Señor, tu bendición. Guíanos en todo momento. Perdona nuestras ausencias de ti, nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Hermano Jesús Javier, está en sus manos. Hermano Javier Herrera, ¿cómo están? Javier Herrera, ¿cómo están? Veo al Señor alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Eres santo, eres santo, eres santo, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor alto y sublime, sentado sobre el trono de mi ser. Amén, hermanos. Un último himno para pasar a la prédica esta mañana. Dice: abra su corazón, su mente y alma al Señor y identifíquese con este himno. Dice: Padre, muéstrame de tu gracia, tu poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Padre, muéstrame de tu gracia, tu poder. Solo tú puedes darle a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Amén, hermano. Gracias, Jesús. Adelante, hermano. Gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, a ver, gracias por esa alabanza tan hermosa. Voy a pedirle a mi hermano Régulo para que haga una oración por nuestro hermano Rolando, que tiene el estudio en esta mañana. Oremos, hermano, cómo no. Amado Señor, bendito Padre, agradecidos estamos, Señor, de estar aquí presentes, Señor, de poder estar reunidos, Señor, de poder tener, Señor, este medio para que así podamos, pues, compartir, Señor, este servicio de oración a ti que tenemos hoy. En este momento, Señor, nuestro hermano, pues, viene a traernos este mensaje, Señor. Él es un mensajero tuyo, Padre Santo. Por ello es que te pedimos, Padre, para que les guíes a él, para que así como Cristo, pues, no habló por su propia cuenta, Señor, sino tus palabras, así también él lo haga, Señor. Que no sea por su propia cuenta, sino por lo que tú le hayas instruido a él, Señor. Te rogamos también para que lo que vamos a escuchar en esta mañana, Señor, ese mensaje, también lo escuchemos, Señor, para que así podamos ponerlo en práctica también, y no solo pues que nos hagamos oidores, Señor, de mensajes, Señor, de tu parte, sino que también seamos hacedores, Señor, del mensaje que tú nos quieras impartir en esta mañana y todos los servicios, todos los estudios que podamos escuchar, Señor. Te rogamos pues que utilices a nuestro hermano, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, Rolando
Camacho de Cordero, por decirlo así. Mano, el micrófono es todo suyo, adelante. Bueno, y espero que nos deleitemos en esta mañana con un maravilloso estudio y bueno, todavía alegre y celebrando la medalla de oro de Venezuela. Dios te bendiga, Rolando. Amén, amén. ¿Se escucha, hermanos? Bueno, en primer lugar, pues quiero saludarles a todos. Creo que hablé hace un ratito, pero no pude saludarles a todos. Tal vez todos no estaban conectados, pero ahora que están todos conectados, pues quiero transmitirles desde aquí, desde Badajoz, España, pues un fuerte abrazo a todos, fuerte abrazo fraternal y bueno, saludos de mi esposa que no se encuentra en este momento, pero que también pues les ama y les lleva a todos en el corazón. Voy a mencionar esto porque ya lo he hecho en las ocasiones pasadas. Estoy solo con mis dos niños y bueno, ellos los tengo entretenidos, ¿verdad? En algunas cositas allá afuera de la habitación de donde estoy. Pero puede ocurrir que me interrumpan en cualquier momento. Entonces, sobre todo el pequeñito, pues. Bueno, Javi, preparado allí con un canto o algo, pues si eso ocurre por unos segundos, pues entonces eso podría pasar. Esperemos que no, pero puede pasar. Yo coloqué, si se dieron cuenta, algunos, en el chat, una dirección, un enlace de una página web, ¿verdad? No quiero que la revisen en este momento, no es para en este momento, pero lo que les puse allí es una herramienta muy útil para aquellos que les gusta ahondar en las escrituras, escudriñar, y no tienen pues herramientas en sus casas. Entonces esa es una página web gratuita llamada Logos, creo que es logos.com, donde bueno, tienen acceso allí a interlineal del hebreo, interlineal del griego, tienen el diccionario Strong, griego-hebreo, español y español. Bueno, con esa página realmente es muy útil para investigar, Traje hoy a colación y compartí ese link con ustedes porque hoy precisamente quiero compartir un estudio donde vamos a hacer un cierto análisis de una palabra y bueno, pueden corroborarlo más tarde. No quiero que se me distraigan revisando el diccionario y las cosas en este momento. Lo más explícito posible y puedo darle también las citas bíblicas y todo, porque no vamos a leer todas las citas tampoco. Pero es para darnos cuenta de lo importante, solamente conformarnos con lo que a veces leemos en nuestra lengua. Bien, es importante ahondar en las lenguas originarias, ¿no? Porque a veces las traducciones pueden traer ciertas complicaciones. Pero bueno, vamos a ver hoy un estudio que yo he titulado ¿Puede un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede, ¿verdad? Todopoderoso, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todo lugar? Repito, ¿puede un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que está en todo lugar? ¿Puede una clase de Dios así arrepentirse? Bueno, y el estudio de hoy va a estar basado en la traducción de una palabra. Una sola palabra vamos a traducir hoy, que es la palabra arrepintió, de Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Se arrepintió, hablando de Dios. Y bueno, todos conocemos lo que estaba ocurriendo en ese momento, la historia.
No voy a ahondar mucho en la historia, solamente quería mencionar de esa parte de la historia, es que desde Adán, Noé, habían pasado 10 generaciones. 10 generaciones. En esas 10 generaciones, bueno, ya toda la humanidad, ¿verdad? La humanidad estaba, toda la humanidad en pecado. Y ya no era el pecado de una persona o de una pareja, sino que eran el pecado de todas las personas del mundo. Y cuando el Señor vio, 11, que era malo, lo que él vio era malo. Si ustedes recuerdan en Génesis, cuando él termina su obra, dice que él también vio. ¿Y qué fue lo que él vio? Que todo era bueno. Bueno, en magnificencia, o sea, en gran manera, todo era bueno. Pero cuando 6 capítulos después, él vuelve a ver hacia la tierra, era malo. Todo se había corrompido. Y algo interesante es que el juicio de Dios se basó en 2 cosas que él observó. Y la primera es, bueno, lo primero que él observa es la gran maldad del hombre en la tierra. Es decir, desde su punto de vista extensivo. Que toda la tierra, o por lo menos la tierra que se conocía en aquel entonces, o hasta donde el hombre haya llegado, está corrompida. Toda esa tierra ya estaba corrompida en su parte extensiva. Y lo segundo que él vio fue que toda intención, pensamientos del corazón del hombre era solo para la maldad. Es decir, él vio la intensidad, pero al mismo tiempo vio la intensidad con que el hombre deseaba pecar. Imagínense, hagan un contraste nada más con eso que estoy mencionando, con la santidad de Dios, ¿no? Y algunos de esos cantos que estaba haciendo Javier, ¿no? Ver a Dios en su santidad y su cosa. Es decir, vean ese contraste, ¿no? La intención del hombre hacia la maldad, viendo todo eso. Y es interesante porque la palabra intención viene de la palabra hebrea yetzer. Yetzer. Eso ustedes después lo pueden buscar con más detenimiento y enriquecerse muchísimo. Viene de la palabra yetzer, que significa imaginación, marco intelectual, formar. Imagínense, imaginación, marco intelectual y formar. Y esa palabra yetzer viene de la raíz yatzar, que se utiliza en Génesis 2 para describir la formación del hombre a partir del polvo de la tierra. Para que Dios usó para formar al hombre. Entonces, ya el hombre, ¿cómo estaba usando esta palabra? Estaba formando en su mente, en su imaginación, formando en su intelecto todas las maneras posibles con las que él pudiera pecar. Eso es lo que Dios estaba observando. Y bueno, por esa razón, versículo 6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su... Por lo menos eso es lo que nos traduce la Reina Valera de 1960. Vamos a considerar entonces esta palabra arrepintió allí de Génesis 6:6. Lo primero, ¿ok? Lo primero a hacer es
deducir, vamos a deducir por lógica que si Dios creó a Lucero, ustedes saben quién es Lucero, ¿no? ¿Saben quién es Lucero? Bueno, Lucero es en hebreo, en hebreo es Heilel, Heilei en hebreo. Y en griego es ésforos. Viene la palabra fósforos, ésforos, ¿verdad? Ese es en griego. Y en latín, en el latín de la Vulgata, escrita por Jerónimo, es Lucifer. Algo curioso es que la palabra Lucifer ni en hebreo ni en griego, ¿ok? Aparece en el latín de San Jerónimo y curiosamente San Jerónimo también la utiliza a Jesús. En Pedro usa la palabra Lucifer. Ese es otro estudio. Bueno, si ustedes quieren, podemos entrar en ese estudio en otra oportunidad. Pero no voy a entrar ahí. Nada más le quise dejar la propaganda, ¿no? Pero entonces, lo primero que estamos haciendo es deducir, ¿verdad? Deducir por lógica que si Dios creó a Lucero, ¿verdad? Que lo arrojó a la tierra de los seres humanos, expresar su maldad, que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que dio libre albedrío al hombre y a la mujer, es decir, de obedecer o no obedecer. Bueno, en el peor de los casos, dejando afuera su omnisciencia, Dios no puede arrepentirse de una equivocación donde Él mismo creó el escenario, dejando la posibilidad de que esto pudiera ocurrir. No sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, pero esa es una deducción lógica. Si Dios crea todo el escenario, la posibilidad de que el hombre caiga en pecado, entonces, ¿por qué Él se va a arrepentir de eso si Él mismo creó el escenario? Lógica, ¿no? Entonces, bueno. Y en el mejor de los casos, es decir, tomando en cuenta su omnisciencia, Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero esto último trae consigo un dilema. Y el dilema es, si Él ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué lo hizo? Esta consideración, esta respuesta la vamos a dar al final, ¿ok? Al final del estudio. Manténganla allí presente. Ya sabía que el hombre iba a pecar porque hizo todo lo que hizo para que el hombre pecara. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Una deducción lógica. Lo segundo de la palabra arrepintió. Lo segundo de la palabra arrepintió, ¿verdad? La mayoría de las diferentes traducciones, ¿verdad? O mejor dicho, de las diferentes versiones, traducen la palabra arrepintió como arrepintió o le pesó a Dios haber hecho al hombre. Pero me llama la atención que la última versión de la Reina Valera, que es la de 2015, si no estoy equivocado, no sé si hay una superior a ella, 2015 dice, entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces ya hay una diferencia entre arrepentirse o lo que conocemos por arrepentirse y lamentarse, que desde el estudio que estoy planteando hoy,
tiene más cercanía con el lenguaje original. Entonces, bueno, esa es la segunda cosa, ¿no? De hecho, la palabra pesar, que viene en varias versiones, un mejor acercamiento a la palabra original que la misma palabra arrepintió. ¿Ok? Segunda cosa. Lo otro que vamos a ver allí también, que la imagen antropomórfica de un proceso razonable de Dios. ¿Ok? Recuerden que quien está escribiendo el Génesis se le atribuye a Moisés en el tiempo de Moisés. Moisés está escribiendo acerca de las acciones de Dios, tiene que hacerlo desde un punto de vista bíblico. O sea, es decir, Moisés tiene que humanizar a Dios. No vamos a entenderlo, sino cómo entendemos a Dios, que es un ser infinito. Entonces Dios, en su inspiración hacia Moisés, tiene que darles conceptos que sean manejables por el ser humano. Se llama un proceso antropomórfico, ¿no? Es dar un entendimiento, o sea, es otorgarle a Dios humanidad para nosotros poder entenderlo. Eso es lo que está haciendo Moisés. Yo no sé si ustedes recuerdan, pues, a Jesús cuando él hablaba. ¿Cómo hablaba Jesús para referirse al reino de Dios? Por parábolas, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a un hombre que salió a caminar. ¿Y qué es una parábola? Bueno, es un símil, es una semejanza de una cosa con otra que sea entendible para nosotros. Entonces, todavía, aún con parábolas, les costaba entender. Y Jesús les decía, menos, si ustedes no entienden las cosas terrenales que les estoy diciendo, menos van a entender las celestiales. Entonces, las escrituras fueron inspiradas de una forma antropomórfica, es decir, dándole a Dios una forma de comportamiento que nosotros pudiéramos entender en nuestra finita mente, ¿no? Encontramos esa palabra allí, arrepintió, se arrepintió Dios. Entonces, más o menos nosotros podemos entender algo de eso. Y es interesante porque si vamos, ahí sí me gustaría que me acompañaran. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 5. Bueno, 1 en adelante. Jeremías, capítulo 18. Para que veamos incluso cómo Jehová, Jeremías, y le explica lo que él iba a hacer a través de un proceso antropomórfico. Jeremías 18:1 dice, de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Te hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, arrepentiré, aparece otra vez, mire la palabra arrepentirse, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Veré lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré otra vez, me arrepentiré del bien, en este caso, que había determinado hacerle. Que Jesús habló en sus parábolas comparando los reinos, el reino de los cielos con la vida cotidiana, ¿no? Porque era un tipo de un proceso de mostrar al hombre cómo Dios actúa, ¿no? Cómo Dios actúa. En el texto de Jeremías vemos dos veces que Dios iba a arrepentirse, una de hacer el mal y una de hacer el bien. Ok, interesante, ¿no? Interesante. Y la comparación que él hace es con la de un alfarero que toma el barro en sus vasos, en su mano, la arcilla con agua, forma, pero si la forma no va agarrando, bueno, se deshace y vuelve otra vez hasta formar la vasija que Dios ha deseado. Y lo hace, y lo hace. Él no se rinde, él no descansa, él lo hace. Bueno, eso hasta allí, ¿verdad? A ver. Ahora, una traducción poco acertada. Escuchen esto. Una traducción poco acertada que se le hace a Dios puede distorsionar su carácter o sus intenciones en la interpretación del lector. Creo por esa razón lo más fiable es acudir al lenguaje original. Entonces, y ocurre, hermanos, ocurre. Y cuando ustedes investiguen y busquen palabras en griego y en hebreo, van a ver que se asemejan y nos da ideas de otras cosas sobre Dios que es solamente la simple traducción que se nos está dando en nuestro idioma. Entonces, a ver, ahora cuando vamos al original, el hebreo, vamos a encontrar algo interesante, hermanos, en esta palabra, ¿no? Fíjense, la palabra que se usa para describir a Dios en este acto de arrepentimiento es diferente a la palabra que se usa para describir al ser humano en un acto de arrepentimiento. Qué interesante y que uno podía pensar, bueno, así como Dios se arrepiente, es así como yo me arrepiento. Que no, palabras totalmente diferentes, con significados totalmente diferentes. Entonces, la palabra se usa para hablar de Dios y su arrepentimiento es la palabra Nahán. Esa palabra Nahán aparece todas las veces que en nuestra Reina Valera del 60 dice Dios se arrepintió de esto, de aquello, de esto, de aquello. Siempre va a aparecer la palabra Nahán. ¿Y saben qué significa la palabra Nahán? Bueno, refleja la idea de respirar profundamente, suspirar. Cuando uno tiene sentimientos de tristeza, compasión o consuelo. La misma raíz del nombre de Noé, que significa traer consuelo, alivio o confortar. Entonces parece ser que en ese momento cuando Dios miró a la humanidad en pecado total, lo que hizo fue un gran suspiro.
¿ok? No era que Dios se había equivocado de haber creado al hombre y por eso, bueno, se arrepintió y no, no, entonces voy a destruirlos a todos y sacar. No. Fue un sentido de ver el mal que había, ¿verdad? Y él sentir como esa impotencia, ese malestar, suspira, ¿no? Suspira y le causa un tremendo dolor en el corazón. Menos esa es la expresión o la connotación de la palabra Nahan. Nahan, que se refiere solamente a Dios en este proceso de cuando Él tiene que decidir cosas con el hombre. Entonces ve al hombre que no va muy bien en sus cosas. Ay, ¿qué haré con este hombre? Bueno, vamos a mandarle un profeta para que le hable. Y ay, mira, ya yo no puedo más con ese hombre. El hombre cambia de opinión. Ay, bueno, está bien. Eso va a ser un alivio para mí. Está bien. Ven qué diferentes se empiezan a sentir las connotaciones de las cosas. En cambio, la otra palabra, la que se refiere al hombre, ¿verdad? Es la palabra Chu. Es Nahan. Pero cada vez que se refiere al arrepentimiento del hombre, es la palabra Shud. Significa volver o regresar del pecado a Dios. Ahí sí, ¿no? Y hay varios textos de la Biblia. Yo después les puedo compartir todos los textos, pero para ganar tiempo no voy a citarlos. Pero, por ejemplo, si recuerdan en Jonás, por ejemplo, 3:10 acerca de Nínive. ¿Recuerdan a Nínive? Que Nínive se arrepintió cuando escuchó la palabra. Bueno, esa sí es un arrepentimiento del pecado para ir hacia Dios. Ahí sí, es irse de una equivocación al camino correcto otra vez, ¿no? Entonces, esa sí es la palabra Shud, ¿ok? Bueno, habiendo dicho esto, ya podemos diferenciar entre lo que Dios siente y lo que el hombre tiene que hacer, ¿verdad? Con esa misma palabra, Reina Valera del 60, a mi juicio no hace justicia porque es la misma palabra para los dos. Debería haber alguna diferencia. Sí, papá, pero no te puedo atender en este momento. Gracias. Ok. Bueno. Entonces ya vemos una diferencia notable, ¿no? Y interesante. Ahora nos viene un dilema. También es muy interesante. Sí, papá. Mis disculpas. Bueno, mis estimados, ahora viene un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es, hay versículos de la Biblia en donde vemos que Dios se arrepiente, según vemos en la Reina Valera, con la palabra Nahan. Entendimos ese aspecto. Pero hay otros versículos del Antiguo Testamento también que dicen que Dios no se arrepiente, que Dios no es quien como para arrepentirse. Y la palabra que utiliza es la misma palabra Nahan. Algunos versículos dicen que Dios se arrepiente con Nahan, pero otros versículos afirman que Dios no puede arrepentirse porque no es quien para sentir ese Nahan. Nos deja ahora en un dilema también muy interesante, ¿no? Y después puedo compartirle los textos, porque son muchos textos de cada uno. Ahora, razones para esto, 2 razones. Y las 2 razones son buenas noticias para nosotros, que eso es lo más importante.
Las dos razones son buenas noticias para nosotros. La primera es que Dios o cambia de parecer con los hombres cuando van de acuerdo con sus propósitos soberanos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el Sinaí con Dios, el pueblo estaba cansado de esperar y se hizo un becerro de oro. Y Dios dice, mira Moisés, al pueblo ese que saqué de Egipto, yo voy a destruir ese pueblo porque no me adora. Y Moisés dice, pero Señor, pero ¿qué van a decir de ti las otras naciones? Que el mismo pueblo que sacaste destruiste, Está bien, bueno, vamos a darle otra oportunidad a ese pueblo. Y Dios cambió de parecer en varias oportunidades en el mismo Éxodo, pero también en otros tiempos del Antiguo Testamento lo hizo. Dios cambió de parecer. Entonces, cuando se trata, esa es la primera razón, cuando se trata, y ese es Nahán, cuando se trata de la dinámica del ser humano de ir en pos de los propósitos de Dios o de separarse de los propósitos de Dios, entonces Dios está trabajando allí con ese ser humano, sea hombre, sea mujer. Y eso es positivo si nosotros somos castigados por Dios. Es una alarma para nosotros decirnos que las cosas no están saliendo muy bien o no estamos yendo por buen camino, mejor dicho, ¿no? Es como el dolor. Dolor para indicarnos que algo no está funcionando bien en el cuerpo y que hay que atenderlo. O sea, el dolor en su mejor propósito no es para nada malo, es algo bueno. Que algo peor puede pasar. Lo mismo con Dios. Dios va y ve que vamos saliéndonos del camino y Él toca la puerta, pi, 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 nos da un pinchazo por allá, epa, ¿para dónde vas tú, hijo? ¿Para dónde vas? Vente para acá. A veces nos podemos poner un poco como Pablo o como Saulo y no, yo quiero seguir por aquí y viene otro pinchazo de Dios. Pacatay. Perdí esto, perdí aquello. Ay, bueno, hijo, véngase para acá, que aquí es donde está la cosa buena. Ay, y bueno, y algunos andamos a veces cosas contra el aguijón como Pablo, ¿no? Chan, chan, chan. Hasta que, bueno, convenciéndonos. ¿Gracias a qué? Al castigo, gracias al dolor, gracias a las circunstancias, gracias a las consecuencias, nos lleva a un acto de reflexión y eso es un acto de gracia y de misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, gracias, Señor, porque me has permitido volver a tus caminos. Aquí ando paralítico y destruido y destrozado, pero en la gracia. Gracias, Padre, nuevamente. Entonces, es bueno que Dios interactúe con nosotros en ese sentido y Él lo hace por bien, por el bien nuestro. Entonces, Dios dice, ya está el muchacho o la muchacha, se me está yendo del camino. Ay, Dios, vamos a ver qué puedo hacer para traérmelo de nuevo. Que el muchacho o la muchacha regresa antes de la intervención divina. Arrepiente y dice, bueno, ya no le voy a hacer lo que pensaba hacer. Dios suspiró, pues, vamos a ver, otro suspiro de calma. Ya regresó, ya no voy a hacer nada. Hay que suspirar profundamente porque sí va a hacer lo que va a hacer porque no escuchamos. Entonces, tiene que hacer suspiro, ¿verdad? Yo creo que a ningún papá o a ninguna mamá
una correa para darle el correazo al muchacho o a la muchacha, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Más o menos una expresión de Nahán, ¿verdad? Es un suspiro, es una cosa, es un, bueno, aquí vamos pues, y chácata, y chácata. Que agarra el camino, hay otro suspirito de tranquilidad, de calma, de alegría, ¿no? Entonces, más o menos es esa una de las razones por las cuales Dios cambia, ¿no? Cambia de parecer. La otra donde dice que Dios no cambia, Dios no es Nahán, no muestra Nahán, es cuando se trata, y pueden ver cada contexto de cada versículo, es cuando se trata del cumplimiento de las profecías mesiánicas, que son parte de su plan de salvación para la humanidad. Aquí sí, aquí Él sí no cambia, y Él es un Dios fiel, un Dios inmutable, un Dios de paz. Ahí nadie le va a hacer cosquillitas en el oído para decir, no, ya no voy a traer a Jesucristo a la tierra porque esto no, en ese contexto no. Esto es, Él es fiel, Él no cambia. Y el contexto es en un contraste, que es lo maravilloso de su gracia, porque el contexto es que cuando Él ve que las cosas no están funcionando con el ser humano, se mantiene fiel a su pacto y cumplió, y como hablaba Gadiel, y trajo a Jesucristo, y gracias a Él somos salvos. Dios se mantuvo fiel. Entonces, cuando veamos en la Reina Valera del 60, que es la que nosotros leemos generalmente, que Dios se arrepintió, pero por aquí dice, Dios no se arrepiente. Bueno, ya podemos entender mejor, acercándonos al lenguaje original, bueno, cada situación que en donde Dios se expresa, Bueno, y miren, y la mejor forma de nosotros poder entender esto cuando nos convertimos en padres. Cada padre y cada madre sabe de esto. Cada padre y cada madre sabe de esto. Tiene a sus hijos. ¿Cuál es el deseo del padre o de la madre? Pues que anden por el mejor de los caminos. ¿Eh? Si el mismo Jesús lo decía, ustedes siendo malos, cosas a sus hijos. O sea, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando esos hijos empiezan a andar por otro camino? Y empieza la angustia del padre o de la madre, tratando de hacer las cosas posibles para que ese hijo o esa hija vuelva a los buenos caminos. Cualquier padre o cualquier madre querría eso. Bueno, ya para terminar, queridos hermanos y hermanas, vamos a responder la pregunta que habíamos dejado en el aire, si recuerdan, ¿verdad? Si Dios ya sabía que esto iba a pasar, que Él iba a crear a los seres humanos, que se iban a desviar, todo eso, ¿por qué lo hizo? Porque esa es una pregunta muy cuestionada en años, ¿no? Pero yo la veo sencilla. Después de hacer estos estudios, yo la veo un poco sencilla la respuesta. Lo hizo. Y bueno, aunque la respuesta está en muchas partes de la Biblia, pero hay una que yo veo muy completa, y con esa vamos a hacer esa última lectura en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Yo veo la respuesta allí de por qué, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿por qué lo hizo? Efesios 1, 3 al 14 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía ya. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, subrayen la palabra amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿cómo? De Jesucristo. Ya Él sabía todo esto, hermano. Ya Él sabía todo esto por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, hermano. De Él y punto. Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Jesucristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de qué, de su voluntad. Eso vino de parte de Él, hermanos, según su beneplácito, así lo quiso, y su bondad, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, sensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Eso fue un plan que Él hizo antes de la creación, hermano. Va a pasar esto, voy a traer a Cristo, todo eso, hermanos, ya lo tenía trazado. Versículo 11. Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, porque Él quiso, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Bien vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Conclusión, hermanos, conclusión. Te pregunto a ti, hoy que me oyes, piensa en tus hijos, piensa en tus hijos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué trajiste a tus hijos al mundo? ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, según lo que leemos, porque quiso y lo hizo por amor. Creo que serían nuestras mismas respuestas, digo yo. Te pregunto a ti, piensa en tus hijos. ¿Tú por lo que posiblemente pasarían o por lo que posiblemente pasarán de posibilidades y aún así decidiste tenerlos? Es decir, ay, quiero tener un hijo, pero ya sabías que tu hijo podía meterse en problema algún día. Ya sabías que tú tenías que salir al rescate de ese muchacho o esa muchacha algún día. Ya habías pensado que las cosas no iban a salir según tú lo habías o tú hubieses deseado que salieran al 100%. Ya lo sabías. Sí, bueno, ya sabes la respuesta de Dios también. Porque Dios lo quiso y porque Dios lo quiso por amor. ¿Ok? Dios lo quiso por amor. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar y aún así Él decidió hacernos a nosotros? Claro que lo sabía, porque Él sabe que no hay nada que satisfaga más
que una relación genuina y madura. Logra luego de que las muchas circunstancias vayan sacando el brillo a ese verdadero amor. Es que tus hijos te aman, querido hermano y hermana, cuando ellos lo demuestran en las circunstancias. ¿Cómo saben ellos que tú les amas? Cuando tú se los demuestras en las circunstancias. Sabría. Yo te amo, pero nunca pasa nada para yo demostrar ese amor. ¿Cómo se sabe? Las circunstancias hicieron posible que nosotros pudiéramos ver el gran y maravilloso amor de Dios. Y las circunstancias hacen posible que Dios también pueda ver nuestro corazón y el deseo que tenemos de estar con Él para siempre. Noticia, mis estimados hermanos, es que Dios todo lo sabe y sabe lo que pasaste y sabe por lo que estás pasando y sabe por lo que vas a pasar. Malo. Y Él está allí para ti. Búscale siempre que Él pueda ser hallado. Búscale mientras Él está. Que Dios te dé su gran bendición. Adelante, mi estimado Jesús Javier. Amén, amén. Muchísimas gracias, Rolando. De verdad que excelente estudio, excelente, de verdad que sí. Y bueno, ahorita voy a despedirle a Javier que haga un cántico, ¿verdad? Y luego hacemos la oración final para culminar el servicio. Y luego que culminemos el servicio, voy a buscar la página esta que comentaste para proyectarla ahí. O si quieres, lo haces tú y vas explicando más o menos cómo se hace, ¿ok? Entonces, Javier, un cántico. Dios te bendiga, Javier. Cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sión, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua en alabanzas. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré, sí, y su rostro le veré, sí. Yo voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Amén, Jesús. Amén, amén. Amén. Y con todo permiso, Jesús, me retiro. Tengo servicio ahorita a las 10. Que el Señor me bendiga grande y poderosamente. Amén. Dios te bendiga, Javier. Amén, hermano. Muchas gracias. De nada, hermano, para servirle, hermano. Amén. Hermano Naudi David Corro. Hermano, voy a pedirte por favor para que haga la oración inicial para culminar con el servicio.
Amén. Hermosa oración, hijo. Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, Rolando, no sé si quiere compartir la pantalla con la cuestión del Logos Clobos. Vamos a hacer lo siguiente, compártela tú y yo te voy diciendo. Vamos a ver. Quizás puedas manejar mejor la cosa allí. Ábrela a ver.